¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agárrate. Yo soy Jovel Álvarez. No saben el gusto que me da saludarlos hoy viernes. Viernes después de un programa, el que hicimos ayer para ustedes jueves, con bastante apoyo de su parte. Quiero agradecerles también por ello. La verdad es que estamos empezando en una racha de temas que no son tan placenteros de tocar. Y esto, bueno, lo sabemos bien. La pandemia es un tema que nos preocupa, que nos ocupa también y también al gobierno, de cierta manera. Tenemos todos que estar atentos a lo que nos dicen, pero también atentos para analizar, atentos para que nuestro criterio también pueda encontrar un espacio en el cual expresarse. Hoy estoy muy bien acompañado con doña Michelle Mitchell. Ustedes estuvieron también la semana pasada viendo el programa, lo apoyaron muchísimo, lo cual les agradezco, pero hoy tenemos muchos temas que tocar. El tema principal, la pandemia. Doña Michelle, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Jovel, un gran gusto y un gran gusto también saludar a quienes nos acompañan en el programa. Viera que estoy muy contento de compartir con usted otro viernes. La semana pasada la acogida al análisis que usted nos ofrecía fue extraordinaria. Se lo dije también, fue tal vez el programa que mejor ha sido recibido en nuestro país por la audiencia costarricense. Y yo creo que eso nos habla de cómo nuestro país está ansioso de análisis, ¿no? De periodismo, de opinión que tenga fundamento. Y quiero agradecerle nuevamente por estar aquí. El agradecimiento es mío, con todo gusto. Hoy, doña Michelle, tenemos que ver datos duros y dolorosos también. Tenemos, por ejemplo, en pantalla la gráfica en cuanto a los contagios. Vemos que la cifra de ayer, jueves, eran 1.327 casos confirmados. El día hasta ahora con más casos y eso ya va superándose. Prácticamente todos los días va subiendo la cifra a un nivel al cual no habíamos llegado. En cuanto a fallecidos, son 12. 543 en total desde que empezó la pandemia. Y la verdad, doña Michelle, yo quiero preguntarle a usted como ciudadana, pues, la verdad, porque aquí antes que nada somos ciudadanos, ¿cómo ve usted, cómo percibe el ambiente en nuestro país con la pandemia? ¿Cómo recibe usted estas cifras? Con tristeza, Jovel, con tristeza y con una dosis importante de preocupación, porque no solamente vemos ahora sí el que estamos llegando a la cresta de esta ola de contagios que estamos experimentando en el país, más de 51,000 casos, más de 1,300 casos en solamente un día, y en la jornada previa tuvimos una muerte por hora, o sea, fueron 24 decesos los que tuvimos en la jornada previa, lo cual nos anticipa que estamos llegando a un punto crítico. Escuchamos un tono lúgubre en las declaraciones de las autoridades, tanto del presidente de la República como de las autoridades sanitarias, incluso ya la predicción de que para finales de este año podríamos alcanzar 2,000 decesos. No es poca cosa, Joel, no es poca cosa cuando hablamos de 2,000 decesos. Esos pueden ser el amigo, el papá, mi hermano, mi hermana, ni Dios lo quiera, pero es algo que preocupa profundamente y que creo que tiene que en alguna medida terminar de persuadir a aquellas personas que todavía no abrazan con convicción la responsabilidad personal de mantener el distanciamiento social, la convicción personal de la importancia de poder utilizar el cubrebocas, la convicción personal de que cada una de estas medidas constituyen el primer frente de protección. Está lo que pueden hacer las autoridades en su limitado alcance y creo que tal vez con un liderazgo algo errático después de 6 meses de haberse declarado la emergencia como tal. Y creo que aquí es donde tenemos que recurrir al recurso de la responsabilidad personal, sin eximir, por supuesto, a las autoridades de gobierno, Claro. pero creo que es importantísimo que entonces extrememos las medidas. ¿Y por qué me preocupa particularmente? Porque entonces ya vemos cómo la pandemia no solamente se queda en la gran área metropolitana, que por supuesto concentra la mayor parte de la población costarricense, pero empieza ahora sí su éxodo en poblaciones que tienen condiciones mucho más endebles de acceso a la salud. Esta semana precisamente Limón pasó de estar de alerta amarilla a alerta naranja. Bueno, Limón
y el Cantón Central en particular han tenido este bono de 6 meses de estar todavía en alerta amarilla, pero ¿qué sucede si allí empiezan a crecer de manera exponencial los casos como ha sucedido aquí en San José? Aquí las autoridades han anticipado que estamos a cuestión de 1 o 2 semanas de tener una saturación total de las camas en cuidados intensivos que en este momento tienen una ocupación, entiendo que mayor casi cercana al 70%. Entonces estamos frente a una situación crítica. Ya he escuchado, incluso aquí es donde uno empieza a filtrar los datos a los que tiene acceso con las mismas experiencias personales o de personas allegadas, y de repente un compañero de trabajo me conversaba de un familiar suyo, ¿verdad? Que a pesar de estar pasando ahora sí por una situación respiratoria de cuidado, la devuelven a su casa. Y es que ya están siendo mucho más selectivos los centros de salud al admitir a las personas. Entonces, para que usted sea admitido para hospitalización, usted tiene que llegar verdaderamente con un cuadro crítico. Entonces, a pesar de que su situación es delicada, todavía se está administrando esto desde la casa. Entonces, ya estamos llegando a ese punto en donde son tantos los enfermos que ya se está rebasando la capacidad. Y hoy, precisamente, más bien hace un par de días, las autoridades sanitarias hablaban incluso de la necesidad de empezar a alcanzar a los hospitales privados en la eventualidad de que sea necesario que ellos aporten camas, apenas 22. Los principales Sí. hospitales privados de este país apenas aportarían 22 camas de cuidados intensivos. Y esto en el marco de una pandemia como esta, que está alcanzando el pico de la ola para nuestro país, en realidad es una gota de agua en el desierto, sabiendo las proporciones que esto puede alcanzar. Decía don Román Macaya, de hecho, que 22 camas es un día de tiempo lo que nos darían Nada. los hospitales privados. Y no sé si sea la percepción que usted tiene, doña Michelle, tal vez sea porque estamos en un periodo de apertura. Coincidió este pico de la ola con la apertura y entonces uno siente que muchas personas no se están tomando con la seriedad del caso las medidas o el distanciamiento. Parece que el cansancio ya puede más con la gente, ¿no? Ujú. Pues ahí es cuando tal vez te digo, cuando usted me preguntaba cómo se siente, entonces yo le decía Ujú. preocupada y triste, preocupada porque hubo tiempo valioso que se perdió. Y precisamente esta semana se dio a conocer una cifra según la cual el 55% de los contagios que se dan en Costa Rica se dan en el marco de actividades familiares y sociales. Sin embargo, las medidas que insistentemente eh, instauró el gobierno nacional tenía que ver con limitaciones a la actividad productiva, cuando los casos referidos a actividad productiva eran únicamente el 19%. Entonces, nuevamente, los cuidados tenían que tomarse en otro círculo. No quiero decir de que aquí podíamos andar todos a lo loco, ¿verdad? No, jamás, no es una circunstancia para hacerlo, pero evidentemente los énfasis no estuvieron en el lugar correcto. Entonces, hubo un sacrificio importantísimo de actividades productivas que estuvieron cerradas por meses y que incluso llevaron a la quiebra a múltiples negocios, y sin embargo el foco de los contagios permanecían en donde, en el transporte público, donde casi no hubo limitaciones y más bien se empujó a una suerte de saturación precisamente por limitar la movilidad a través de vías alternas. Entonces allí más bien cuidado y las medidas jugaron una mala pasada y tuvieron un efecto inverso al que se quería. Y también, por supuesto, está todo el tema, vuelvo a la personal, a la responsabilidad personal de los círculos familiares, de no mezclar las burbujas, y pues sabemos que persisten todavía actividades sociales. Lo más contradictorio de esto tal vez es escuchar al ministro de Salud decir, sabiendo que las actividades sociales y familiares son el principal vector de contagio, decir que, bueno, se van a permitir baby showers con no más de 30 personas. ¿Qué otra actividad si no un baby shower es por excelencia la mezcla de burbujas familiares? Entonces, Claro. ahí es cuando decimos, se cerró y se puso el martillo a restaurantes, gimnasios, cines, teatros, que en su momento, por supuesto, era más que necesario. Y aquí no vamos a ser
tampoco esta posición absurda de decir que no debía hacerse, porque sí se requirió en algún momento, pero se persistió en esa línea cuando los vectores de contagio estaban en otros lugares. Entonces, por supuesto que en este momento, cuando ya estamos a las puertas de experimentar el pico más alto de esta ola y que puede ser, yo no uso la palabra devastador, sino doloroso, es que cada pérdida es dolorosa. El trastorno que esto causa a nivel familiar es espantoso. Cuando estamos a las puertas de que esto crezca de manera exponencial, lo triste es que la gente ya tiene una dosis muy alta de incredulidad. Y yo espero que en alguna medida la advertencia de lo que viene termine de persuadir a aquellas personas que todavía no comprenden qué es lo que está en juego. Y lo que está en juego es la vida, la propia y la vida de las personas queridas que tenemos a nuestro alrededor. Doña Michelle, usted nos habló ahorita del caso de Limón, por ejemplo, y quiero rescatar esta noticia que dice: Cantón Central de Limón mantendrá cerradas sus playas durante un mes. Leo. Este miércoles la Municipalidad de Limón tomó la decisión de cerrar durante un mes las playas y parques públicos del cantón ante el aumento de casos de COVID-19. El alcalde, Néstor Meiris, señaló que la decisión la tomó en conjunto ante el ente municipal y la Comisión Cantonal de Emergencias. Bueno, porque ya las personas, doña Michelle, parecían no estar acatando las condiciones con las cuales se dijo: miren, vamos a reabrir las playas en horarios más accesibles, pero siempre se ha dicho, si todo vuelve a subir, tenemos que cerrar. Correcto. Yo podría y me atrevería a decir, Jovel, que una vasta mayoría de la población limonense está acatando las medidas. Yo he tenido la oportunidad de visitar Limón, el Cantón Central, en 3 ocasiones durante el último mes, precisamente por una situación de salud no relacionada con COVID de un familiar cercano, de una hermana, y entonces he estado yendo a visitarla porque ha estado pues delicada. Y yendo allá, uno ve que hay personas que están, por supuesto, que acatando las medidas. Cuando uno pasa cerca de comercios, ve el tema del lavado de manos, que se exige la utilización de las mascarillas. Muy poca gente circulando en las calles del Cantón Central de Limón. Entonces, yo quisiera decir que sí hay una vasta mayoría de personas que ha hecho caso a las recomendaciones que mucho han estado la gente percibe como que han estado dirigidas a las personas que viven en el gran área metropolitana, pero que igual las acogieron ellas. Lastimosamente ha habido un sector, personas, y tristemente ahí sí yo creo que es importante que apelemos a la cordura de personas jóvenes que en las playas realizan actividades sociales nuevamente, mezcla de burbujas, los amigos, las amigas, grupos familiares, no son personas que conviven bajo un mismo techo. Y aquí es donde se potencia el contagio. Aquí es cuando tenemos que ser particularmente rigurosos y yo aplaudo la medida que tomó el alcalde Matis, impopular para algunas, necesario ante lo que viene. ¿Por qué me entristece? Porque evidentemente estas son provincias que viven del turismo. Limón, por supuesto, que también tiene el vínculo en cuanto a la actividad portuaria, pero la actividad Sí. portuaria no permea como antes a la mayor parte de los ingresos de las familias limonenses. Muchas dependen, por supuesto, del comercio, muchas dependen de la actividad turística y hace cuánto no se recibe, por ejemplo, un crucero. Y las familias que estaban buscando trasladarse desde el Cantón Central a Limón para poder disfrutar de sus vacaciones, yo creo que también son otras llamadas a resguardarse y al resguardarse, resguardar a los empresarios que de manera responsable están tratando de administrar esta situación, abriendo una posibilidad de esparcimiento, de descanso, pero sabiendo que seguimos estando en una condición de riesgo. Sin duda. Doña Michelle, usted hablaba ahora, y por supuesto es un tema que nos ha preocupado mucho, sobre el actuar económico, ¿no? Del gobierno. Es algo que a mí personalmente me tiene muy preocupado, porque hemos visto acciones más y menos afortunadas de parte del ministerio, de parte de presidencia. Yo quisiera compartir con usted unas declaraciones de la ministra de Economía en una conferencia de prensa. Yo las interpreté de una manera en primera instancia, pero quiero compartirlas con usted para que después comentemos la impresión que le deja. Después yo las volví a ver
y me calmé un poco, pero vamos a ver qué impresión le dejan a usted. No es normal más de 1000 casos diarios. Eso no es normal en este país. Y no podemos sacrificar a futuro las actividades económicas por falta de compromiso y solidaridad de nosotros. Qué incómodo comer o tomarse un fresco con eso, si no es cómodo. Pero es una lección global en el mundo, no es una lección individual, es algo que nos hizo a todos hacer una pausa y hoy todas las personas que han podido sostener sus negocios, que le dicen a uno, ministra, pude pagarme, le pude pagar a mis empleados, pude pagar el alquiler, ministra, gracias porque tenemos continuidad, pude no despedir a la camarera, pude no despedir al mecánico. Todas esas personas merecen nuestra consideración individual. Entonces, realmente yo invito, así como hemos invitado a dueños y dueñas de negocios a seguir un estricto apego a los protocolos, quiero invitar a las familias de todas esas personas trabajadoras, porque si nosotros hoy no nos ordenamos en esta conducta que es tan individual, estamos sacrificando probablemente los empleos de nuestras propias familias. Estamos sacrificando el platito, como digo yo, de arroz y frijoles de las casas. Me causa mucha gracia que la ministra habla como maestra, es como maestra de escuela. El llamado a la responsabilidad individual me parece muy acertado. Sin embargo, lo que me llama la atención es cuando ella dice que la continuidad en la apertura es lo que ha permitido que muchos negocios se salven en el país y que entonces se lo agradecen a ella. ¿Qué impresión le deja a usted esto? A ver, asumir aquí poses redentoras no le luce a esta administración. Seamos absolutamente claros, no le luce a esta administración. Las cámaras, los distintos gremios empresariales han presentado por meses protocolos en los que ellos se comprometían a poder realizar la actividad productiva de manera responsable y siguiendo, por supuesto, que estrictas disciplinas sanitarias, cosa que en su momento las autoridades no le pusieron atención y por eso no en vano un grupo de restauranteros de un cantón donde vive el presidente fueron y le hicieron un plantón a la salida de su casa. Entonces decir que gracias a lo que hemos hecho es que podemos darle continuidad, creo que no es exacto y no es de recibo. Y en ese sentido, a ver, quisiera centrarme en la parte que sí tiene razón la señora ministra. Esa, la verdad, como le digo, asumir esa pose redentora no le luce porque si hay algo que este país le puede reclamar a esta administración es que intentó hacer una buena gestión sanitaria, pero es una pésima gestión desde el punto de vista económico, desvinculados completamente. Entonces, en algún momento se sintió esa tensión y se puso a competir y llegó un momento de decir, ¿es lo sanitario o son las vidas o son los negocios? Es que cuando usted desvincula dos áreas tan críticas, la gente va a decir, o me muero de hambre o me muero de COVID. O sea, y ahí fue donde las autoridades llevaron en una buena medida a una parte bastante importante el sector económico de nuestro país. Entonces, allí yo creo que fue, la verdad, que desafortunadas las declaraciones, pero sí le doy crédito y sí me parece muy razonable el llamado a la responsabilidad personal, lo importante de que si asumimos nosotros nuestra cuota de responsabilidad, pues no será necesario, sabemos que vamos a tener que pasar por la ola, que vamos a pasar por momentos muy difíciles y si se quiere estimular la actividad productiva, vamos a tener que hacerlo entonces con medidas algo restrictivas, ¿verdad? Y bueno, justamente el 9 de septiembre se dio la luz verde para que entonces se reabran teatros, gimnasios, cines. Bueno, si se van a reabrir, tenemos que saber que hay algún nivel de riesgo. Si se van a reabrir, sabemos que, y si queremos asistir, tenemos que saber que hacerlo requiere un altísimo nivel de responsabilidad de ambas partes, del usuario o consumidor y por supuesto que del prestatario del servicio. Y yo creo que aquí es un ganar-ganar. Si no nos comprometemos unos con otros, esto no es un tema de solamente compromiso conmigo, es un compromiso colectivo que creo que es importante que lo entendamos de una buena vez por todas. Perdimos tiempo valioso en discusiones absolutamente inútiles, pero llegado el momento crítico en donde estamos enfrentados ahora sí
a la curva en crecimiento exponencial de saturación de nuestros servicios hospitalarios, quienes quieran y quienes vayan a consumir bienes y servicios fuera de su casa saben que tienen que hacerlo bajo ciertas medidas. Y ahí es donde el tapaboca, que desde el día número 1 debió haber sido la primera medida, y sin embargo en su momento no se impulsó. Esas son las cosas Es que, verdad. por lo menos, yo digo, tiempo crítico que se perdió. O sea, Sí. y joven, yo te cuento, incluso a nivel personal, yo recuerdo el 28 de febrero estando en San Salvador, regresando hacia Costa Rica, cuando ya se declara el primer caso, ya se había declarado el primer caso en Brasil y el otro en Colombia. Ese día estando yo en ese aeropuerto, yo dije, yo uso mi tapabocas, ya lo andaba en mi maletín, pero dije, lo uso y prefiero aprender de quienes ya han pasado por esta experiencia. Y cuando usted viaja en distintos lugares, usted veía a los asiáticos, de donde Sí. muchos, no todos, muchos, utilizaban su tapaboca. Alguna razón tenía. Y ya habían instaurado en algunos países el uso mandatorio del tapabocas. Aquí se perdió tiempo crítico de, sí, lavémonos las manos y nada más lavémonos las manos, pero al final aquí hay un tema, un factor Quedaba de una falsa contagio. seguridad, falsa sensación de seguridad, decía el ministro. Y estamos entonces cosechando eso. Mucho de la desidia o tal vez del relajamiento de las personas, sin entrar a hacer juicio de valor, probablemente viene de esa noción, de esa falsa seguridad que se abonó durante mucho tiempo. Es el momento de decir, si usted quiere que la actividad productiva continúe, si usted quiere poder ejercer su libertad de ir a algún lugar, sepa que tiene que ir con su tapabocas. Yo me tomé mi primer café fuera de la casa eh, el martes anterior y bueno, lávese las manos antes de entrar, Claro, póngase el alcohol en gel mientras está haciendo su orden con su tapabocas, cuando está esperando con su tapabocas y seguimos, o sea, eso fue con mi hija que fuimos después de una cita médica, ¿verdad? Y entonces igual buscar la mesita, porque entonces tiene señalado las mesas, cuál está claro. disponible, cuál no. Es un tema de responsabilidad nuestra y por supuesto que del prestatario del servicio. Y ojalá que de verdad aquí creo que tenemos que apreciar lo que está en juego. Sí. Lo que está en juego es un tema de sostenibilidad de los negocios, pero está en juego también las vidas de todos y cada uno de nosotros. Exacto. Quería ser preciso, doña Michelle, y escuché el dato, yo me di cuenta de que lo di mal. La cifra que yo tengo acá es del 9 de septiembre, o sea, no está actualizada al 10 de septiembre. Ujú. Quiero actualizar, en realidad, el 10 de septiembre hubo 1.325 casos y 24 fallecidos, era a la que usted hacía referencia, un fallecido por hora hubo el día entre miércoles y jueves en nuestro Correcto. país. Y estas cifras de verdad, yo tengo la sensación de que ya empiezan a pasar por alto, ¿no? Que ya de verdad mucha gente las ve como números simplemente y no se dan cuenta de, como dice usted, lo que está en juego. Y en el aspecto económico hay otra noticia que no podemos dejar pasar por alto y es la nueva cifra del desempleo, porque cuando yo escuché a la ministra decir que mucha gente le agradecía a ella por su gestión, porque la continuidad en la apertura de los negocios permitió que no se cerraran empleos, yo dije, bueno, tal vez es que la última cifra de desempleo se va a actualizar para bien. Tal vez es que ella sabe algo que nosotros no sabemos, pero no. Después de esa conferencia sale esta nueva cifra que dice desempleo no cede, alcanzó 24,4% en la última medición. Ujú. Entonces, tampoco pintan bien las cosas ahí. 557,000 personas que en este momento no tienen trabajo es una tragedia. Y escuchando precisamente las noticias y viendo los datos, nuevamente esto es cosecha no solamente tal vez de una pérdida de tiempo crítica que ha habido en los últimos años de reactivar la economía. Si nosotros hubiéramos entrado a esta situación tal vez con mejores condiciones, creo que tal vez no habría tanta crispación, no habría tanta tensión, que es lo que se siente, ¿verdad? Además de la preocupación y la tristeza que uno sabe que por las pérdidas de vidas que esto eventualmente traiga, también hay mucha crispación, hay mucha tensión, las redes sociales están a reventar y hay muchísima eh, animadversión entre quienes están
al lado del gobierno y quienes en alguna medida tenemos una posición crítica en contra de ellos. Y desafortunadamente el tema del empleo ha sido una deuda gigantesca de esta administración. A ver, el presidente de la Y República desde la y desde la anterior. anterior, exactamente. O sea, hoy alguien me corregía, me dice, Michelle, no se perdió tiempo 2 años, llevamos 6 años de estar perdiendo tiempo y tiene toda la razón. 6 años y hemos visto cómo hemos sido incapaces y cómo la administración ha sido incapaz de poder atraer inversión extranjera directa, de poder generar condiciones de competitividad, de poder, por supuesto, que hacer agilizar el ambiente de los negocios aquí en Costa Rica. Y bueno, ahora estamos con esta cifra del 24.43%, una cifra que mayoritariamente afecta a las mujeres. Es que cuando ya empezamos a desglosar, ¿verdad? Y a desgranar en la mazorca, vemos que esto afecta fundamentalmente a las mujeres. Entonces, un tercio de la fuerza laboral femenina no tiene empleo en este momento versus, en este caso, el 20% de los hombres. A esa diferencia de 10 puntos es muy sensible tomando en cuenta que la mayor parte de los hogares en Costa Rica son jefeados precisamente por mujeres. Entonces ya aquí vemos incluso lo que va a seguir. Entonces, ante el desempleo, por supuesto que incrementa la pobreza, pero una pobreza que además tiene resonancia en grupos familiares jefeados por mujeres, donde hay una dependencia directa. Hay dependientes que no solamente son los hijos, pero resulta que esta es la persona, la hija que mantiene a sus padres adultos mayores o bien a otra parte del núcleo familiar. Esas son situaciones críticas que tal vez la cifra no las revela, pero que es el drama que están sufriendo miles de hogares en este momento, joven. Viera, doña Michelle, que quería compartir con usted algo que tal vez sea un llamado a quien pueda aprovechar el tiempo en esta pandemia, porque le cuento una experiencia personal. Mi hermana trabajaba en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ella era vendedora en Café Brit y en el momento en que cierran la frontera, es más, que cierran la frontera aérea, ese día, el 10 de marzo me parece que fue, la despidieron. Uh -huh. Y entra, bueno, obviamente un periodo difícil para ella y le sale un trabajo en un call center por motivos de salud. Después de unos días de entrenamiento tuvo que renunciar a ese trabajo, cosa difícil en este momento. Y ahora, unas semanas después, le sale otro. Y entonces yo me decía, madre mía, qué fortuna tan grande, gracias a Dios, que le salga un trabajo y otro. Y yo me puse a pensar, ¿cuál será la clave? ¿Por qué será que a ella, cuando tantas personas se quedan sin trabajo, a ella le salen dos? Y creo, doña Michelle, no sé qué le parezca a usted, que la clave está en el inglés. En, Esa ha sido una clave durante mucho tiempo, Jovel. Y es una brecha que al país le ha costado muchísimo cerrarla, ¿verdad? Es que saber leer y escribir, sumar 2 más 2 no es suficiente. La alfabetización básica sabemos que puede generar beneficio, pero como mecanismo de movilidad, la educación es verdaderamente efectiva cuando hay un valor agregado y entonces ahí usted añade el segundo y el tercer idioma. Bueno, vea cómo la semana pasada que justamente conversábamos con Henry, que una multinacional abrió puestos de trabajo, 600 puestos de trabajo en la provincia de Guanacaste. ¿Cuál es el elemento central? El inglés. Tendremos al personal que entonces pueda atender esa demanda en la provincia de Guanacaste, donde tal vez la educación Gran pregunta. bilingüe no es tan generalizada como la tenemos aquí en el Valle Central, porque yo conozco a muchas personas y yo que soy afrodescendiente y nosotros que tenemos el inglés como una ventaja ya desde la casa, no tuvimos que ir a la escuela para aprenderlo. Yo Sí. conozco personas que tuvieron que pagar el precio del desarraigo para venir a trabajar aquí, porque aquí mismo en San José no encontraban a las personas que tuvieran eso. Entonces tenemos un montón de gente graduada que llevó inglés durante muchos años, pero que resulta que no lo tienen de manera conversacional. Y bueno, no tengo a la mano esos datos, pero recuerdo que una muy importante proporción de los docentes que enseñan inglés no manejaban el inglés. Y recuerdo precisamente una iniciativa del doctor Oscar Arias Sánchez, que estaba en Costa Rica multilingüe, ¿verdad? En donde más bien lo que se quería era mejorar el nivel de la enseñanza del inglés. Entonces, era empezar a través de los docentes que ellos dominaran este idioma y por supuesto que pudieran transmitirlo de manera efectiva, porque entonces ahí es donde uno dice, qué raro, llevar un inglés
toda la primaria, una buena parte de la secundaria, se graduaron y siguen pagando cursos en un montón de academias porque todavía no tienen las capacidades requeridas, por ejemplo, para este tipo de empleos de atención al cliente, en donde la interacción siempre va a ser oral y tiene que ser pues bastante eficiente. Entonces, sí, definitivamente el inglés hace la diferencia. Muchas personas que tienen el dominio del inglés ahora tal vez no encontrarán el empleo que tenían anteriormente en su área o al nivel, digamos, jerárquico que tenían. Entonces aquí es cuando vemos gerentes, cuando vemos directores, jefaturas manejando un Uber, ¿verdad? Sí. Porque esa es el recurso que tienen y en este momento es cuando uno dice, caramba, de verdad que hemos perdido mucho tiempo. Y aquí meto la cuñita, yo creo que un esquema de regulación del transporte público de personas, como es en el caso de los taxis, es la perdición, no solamente de los taxis, sino también del mismo Uber. Lo que está quebrando a los taxistas que tienen que cobrar esas tarifas tan altas es precisamente el precio de esa regulación tan ineficiente, porque lo que están es sosteniendo burocracia. Si esa regulación añadiera valor a la calidad del servicio, pero no es así, lo que están pagando es pura burocracia. Y resulta que del otro lado no se le permite a las personas que perdieron sus empleos, pero que tienen su carrito, ¿verdad? El poder entonces utilizar y echar mano a ese activo, porque, a ver, si no tengo mi trabajo, lo primero que hago es buscar cómo puedo generar con lo que tengo. Y si lo que tengo es el carrito, pues vamos a manejar. Y perseguir a las personas por hacer algo como esto, cuando tampoco se están creando fuentes de empleo, cuando usted tiene un 24% de desempleo, perseguir a personas que están utilizando su vehículo me parece algo inaudito. Esas son las pérdidas de tiempo, esa es la falta de visión que ha faltado, perdón, la que hemos adolecido todo este tiempo en la administración pasada y en esta administración, y además por hacerle comparsa y por mantener tranquilos, digamos, algunos gremios y no entrar a los diálogos que se necesitaban. Si esos temas hubieran estado resueltos, créame que muchas personas no estarían pasando por esa angustia de no saber qué voy a llevar a mi casa para que mis hijos coman. ¿Cómo voy a pagar la renta del próximo mes? ¿Cómo vamos a hacer frente a los recibos de agua, luz, teléfono, gente que le llegan a... O sea, las desconexiones, por suerte, las han suspendido y creo que eso era un mínimo que se tenía que asumir en un momento tan crítico de nuestra economía, pero tenemos que llegar a esos mínimos porque no se tomaron las decisiones importantes. Y cuando se trata de creación de empleo, seguimos con brechas muy importantes en la educación, con brechas importantísimas desde el punto de vista de la calidad de la educación, mucha gente que tiene tal vez un título, y bueno, ni que lo diga, como tenemos una educación que sigue siendo deficiente, es que tuvimos una deserción, y no me gusta ni siquiera usar la palabra deserción, es exclusión de la escuela de 90,000 estudiantes después del periodo de medio año. 90,000 estudiantes que tiraron la toalla. Es que no hay un estímulo desde el punto de vista, uno, de acceso y dos, de la calidad de la educación. Y sé que hay personas y sé que hay maestros que están haciendo un esfuerzo gigantesco, pero si desde Sí. el sistema mismo no proveemos los mecanismos para que eso se democratice y porque además no sistematizamos la calidad de la educación, entonces va a depender de la vocación, del compromiso, de la personalidad del maestro que busca a sus estudiantes, porque no es algo generalizado. Lamentablemente no es algo generalizado. Qué situación, doña Michelle, la que enfrentamos como país y de cara también, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, de cara a unas elecciones, habrá quien intente tomar provecho de esta coyuntura. La verdad es que como periodista uno tiene que seguirlo con cuidado y como ciudadano con preocupación, Ujú. porque eso es el país, es el orden democrático el que se juega probablemente en las próximas elecciones. Y en ese sentido, Joel, yo creo que no estamos para cabezas calientes. Podemos estar muy insatisfechos, pero nuevamente el mecanismo democrático del que disponemos está en el exigirle a nuestros gobernantes, el exigir una mejor representación, y eso nos lleva al tema
número uno que conversamos cuando iniciamos este diálogo aquí en Agárrate, ¿verdad? Tenemos que empezar a definir y a depurar los mecanismos democráticos de discusión. Los que hay no solamente resultan tal vez insuficientes desde los términos de la representación, sino de la calidad de esa representación, ¿verdad? Y de repente cuando el mandato no cumple las expectativas, no tiene una visión estratégica clara, como creo que sucede en este momento, deberíamos tener recursos para efectos de exigir cambios. No disponemos de eso en este momento, así que el recurso que tenemos en las próximas elecciones y nuestros representantes que están en Asamblea Legislativa, exigir que tengan una representación efectiva de sus, no solamente de sus electores, sino del pueblo al que se deben. Sí, así es. Doña Michelle, bueno, pues por hoy terminamos el programa. Desafortunadamente no pudimos tener a don Henry para la segunda parte, que creo que tanto usted como yo disfrutamos bastante, ¿verdad? Los viernes. Así es, no tenemos las buenas noticias, pero podemos dejar abonados saber que ser feliz es una decisión y aún en medio de momentos que pueden ser adversos, elijamos la gratitud por la vida, la gratitud de la salud por quienes tienen salud y los que tenemos salud y que en algún momento profesamos fe en el ser superior. Ojalá que también tomemos el tiempo también para poder pedir por aquellas personas que están pasándola difícil. Así que, aunque no tenemos buenas noticias, tenemos en nuestras manos el poder llevar bendición, bienestar a otra persona, con lo poco o lo mucho que tengamos, compartir de lo que Dios nos ha dado. Eso lo podemos hacer y esperamos a Henry la próxima semana con buenas noticias. Amén. Así es. Muchas gracias, doña Michelle. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Compartan este programa si les parece que la opinión merece ser difundida. La verdad es que yo estoy aprendiendo mucho de estos diálogos con doña Michelle, con los colegas con los que puedo conversar durante la semana y espero que para ustedes también sean de provecho. Nos vemos si Dios quiere el lunes. Que Dios los bendiga. Chao.